Bien, buenos días con todos chicos. Vamos a empezar con la clase de Historia del Perú. En este caso, bueno, ya estamos en el tema 3 sobre organización política del virreinato, ¿ya? Y bueno, las instituciones metropolitanas. Recordemos, recordemos que para este entonces, ¿ya? Recordemos que para este entonces ya el virreinato ha pasado, o mejor dicho, el Perú, ¿no? La colonia peruana, digamos, ¿no? Estos territorios recién conquistados por España han pasado por una serie de conflictos internos, ¿ya? Conflictos internos en los que los mismos españoles, ¿no? Los mismos conquistadores tuvieron discrepancias entre sí. Primero, ¿no? Los socios Pizarro y Almagro, ¿no? Se enfrentaron entre sí por los territorios con mayor riqueza. Luego, los encomenderos, ¿no? Se rebelaron contra las disposiciones del rey. Lo veían como que una intromisión que no les permitía acceder a lo que ellos creían merecer, ¿no? Ellos se sentían, los que llegaron aquí y conquistaron y fueron los primeros que poblaron estas tierras, se sentían con el derecho de tener privilegios, ¿no? Privilegios que correspondientes a su esfuerzo, ¿no? Y cuando la corona trató de imponer su autoridad, ellos lo tomaban como una imposición injusta, ¿no? Muy bien, entonces, vamos a ir con el tema. Organización política del virreinato e instituciones metropolitanas. ¿Ya? Muy bien. A ver, antes de comenzar, hago una pregunta. A ver, Analía Zamora, ¿estás? Analía, no está. A ver, Emerson, Presente. ¿qué tal Emerson? Emerson, una consulta, una pregunta. ¿Por qué serán importantes las instituciones? ¿El Perú tiene instituciones? ¿Serán importantes? Y profesor. Sí son importantes, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes pertenecen a una institución educativa, ¿verdad? Ya. Así como hay instituciones educativas, hay otro tipo de instituciones que se encargan de impartir ciertos servicios, ¿no? Por ejemplo, la comisaría es una institución, ¿no? La Policía Nacional del Perú es una institución. Es una institución que, de alguna manera, vela por la seguridad. Quizás no al nivel que debería, pero al menos tiene esa misión. Hay instituciones de salud, ¿no? Hay hospitales, ¿no? Que son instituciones encargadas de atender, pues, ¿no? Problemas de salud de la población. Entonces, las instituciones, chicos, vienen a ser entidades que van a brindar un servicio y el Virreinato del Perú no es la excepción. Entonces, a la organización política del Virreinato va a venir el asentamiento de instituciones, ¿ya? Creadas principalmente por España, ¿ya? Entonces, vamos al texto. Dice, una vez consolidado el proceso de conquista, ¿ya? Y del asentamiento español en el territorio andino, era necesario crear nuevas autoridades, dice. Recordemos que la primera autoridad creada es la del virrey, ¿ya? Entonces, vamos a subrayar esa parte, ¿ya? En el texto que dice, era necesario, ¿ya? Esto lo subrayan, por favor. Era necesario crear nuevas autoridades, ¿ya? Instituciones. ¿Para qué? Para que permitieran a la corona, ¿ya? Para que permitieran a la corona, española obviamente, ejercer un control eficaz, ¿ya? Entonces, esta, chicos, va a ser la finalidad por la cual la corona va, va a instituir, ¿no?
¿no? Va, digamos, a formar estas instituciones, ¿ya? La finalidad es esa. Entonces, como la corona española quiere un mayor control sobre estos territorios, va a colocar algunas instituciones que le va a permitir un mayor control. Entonces, aquí el texto nos dice que se crean dos tipos de autoridades, ¿ya? Se crean dos tipos de autoridades. Autoridades metropolitanas o centrales, ¿no? En España, y autoridades locales o virreinales en América, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos a pasar al punto de autoridades metropolitanas o centrales. Em, Sergio, ¿me puedes ayudar a leer la parte de autoridades metropolitanas y el punto A? El punto uno y el Yo punto la A. hago. ¿En dónde? El punto uno, ¿puedes ayudar a En leer? España se crearon instituciones. Ah, en España se crearon instituciones que tenían como función principal para controlar a los pueblos americanos. Vale decir que las autoridades virreinales estaban sometidas a las indicaciones de las autoridades metropolitanas. Las autoridades centrales fueron las siguientes: el rey, el virreinato peruano tendría una vigencia de casi 3 siglos, periodo en el cual hubo cambios importantes tanto en España como en América, y uno de esos cambios fue el dinástico. Los monarcas que reinaron en el año español y americano pertenecieron a dos dinastías, Habsburgo y Borbones. Ujú, ya, muy bien, gracias. Entonces, como bien leía su compañero, ¿ya? En España, a pesar que, digamos, o sea, España, o sea, en la misma España, mejor dicho, se crearon también instituciones, ¿no? O mejor dicho, habían autoridades. En este caso, la autoridad central, obviamente, vendría a ser, como bien dice aquí, el rey, ¿ya? Y miren, acá nos mencionan cuántos años va a tener vigencia el virreinato. Miren, a ver, ajá, el virreinato peruano tendrá una vigencia de casi 3 siglos, ¿ya? A ver, Yemi Cabrejos, ¿estás? Yemi, Yemi Cabrejos, ya no está. Manuel Linares, Manuel, Sí, profe. Sí uy, a ver, Yemi, ¿estás? estoy. Ya. Yemi, 3 siglos. ¿Cuántos años son 3 siglos? Necesito. ¿Cuánto? No te escuché, disculpa. A ver, Manuel Linares, ¿estás, Manuel? Ya. 3 siglos, chicos, son 300 años. Entonces, durante un periodo de 300 años, ¿ya? Va a estar o va a durar el virreinato peruano, ¿ya? Desde su asentamiento, ¿no? En el 1500 hasta el 1800, cuando don José de San Martín libera, bueno, no solamente don José de San Martín, sino también Bolívar, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, el virreinato peruano tendrá una vigencia de casi 3 siglos, periodo en el cual hubo cambios importantes, tanto en España como en América. Y uno de esos cambios fue el dinástico. Ya, a ver, la dinastía, chicos, ya vienen a ser familias reales, ya. Como bien saben, anteriormente, bueno, antes del republicanismo, antes de que las personas pudieran votar y elegir a sus autoridades, ¿no? Elegir para presidente, elegir congresista, todo eso. Antes, obviamente, no había elecciones y todo se regía por familias que
eh, que reinaban, pues, ¿no? Y por ejemplo, había un rey y quien tomaba su puesto era su hijo. Y así. Y luego el hijo del hijo del hijo del hijo. Entonces, se formaban familias, ¿ya? O dinastías. Y durante la época virreinal, ¿ya? Hubo dos dinastías que gobernaron el virreinato. Bueno, gobernaron la corona española y al gobernar la corona española, gobernaban también el virreinato. Estas dos dinastías son los Habsburgo de Austria y los Borbones de Francia, ¿ya? Y bueno, acá tenemos un cuadro, ¿ya? ¿Recuerdan la clase de Historia Universal, donde hablábamos de los Lancaster, los Capeto? Ya, es similar. Cada región tiene su propia dinastía. Y en el caso de España, mayor incidencia van a tener los Habsburgo y los Borbones, ¿ya? Que vienen a ser dinastías. ¿Qué son dinastías? Familias reales que se sienten con derecho divino para gobernar o para reinar, ¿no? Y en este cuadro podemos ver a los principales reyes según la dinastía, ¿no? Por los Habsburgo estaba Carlos I, Felipe II, Felipe III, Felipe IV, Carlos II, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasaba? Cuando un rey no tenía descendencia, eso quiere decir, cuando un rey no tenía hijos, generaba una crisis en la sucesión, porque al no tener hijos no había quien ocupe el trono del rey una vez que el rey fallezca, ¿no? Y justamente eso fue lo que pasó con Carlos II. Si pueden ver bien, aquí en el cuadro, Carlos II tiene aquí un asterisco y dice, los herederos a la corona debían ser los primogénitos. ¿Qué es un primogénito? O sea, el primer hijo, ¿ya? Carlos II, al no tener hijos herederos, permitirá que España se diera un cambio dinástico. ¿Ya? Muy bien. Entonces, continuamos. Dice, el rey era la máxima autoridad en España y en las colonias. El tipo de gobierno que ejerció fue absolutista, perdón, y sus leyes eran llamadas re- reales cédulas. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, cuando ustedes escuchen el término real cédula, lo que se refiere son a las leyes que se imponen en el virreinato. ¿Ya? Muy bien, dice, la decisión final sobre cualquier asunto correspondiente a sus reinos la tenía el soberano. Y miren, en esta línea de tiempo hay una serie de instituciones con su año bueno, no solamente instituciones, sino también algunos hechos con el año en el que entran en vigencia, ¿no? La Casa de la Contratación de Sevilla, que servía eh, para regular el comercio, ¿no? Entre las colonias, eh, en 1503. En 1542, recuerden las leyes nuevas, cuando Blasco Núñez de Vela es enviado por el rey, ¿no? El primer virrey del Perú, y es decapitado por los encomenderos que no estaban de acuerdo con estas leyes nuevas. En 1700, miren, casi 200 años después, llegan los Borbones al poder en España, lo que les mencionaba de este cuadro, ¿no? Habían dos dinastías, hasta cierto punto gobernaron los Habsburgo, luego fueron los Borbones. Y por último, acá hay un hecho que es la expulsión de los jesuitas, ¿ya? En este caso, los jesuitas son una orden religiosa, ¿ya? Que para este entonces tenían mucho poder. Estaban a cargo de la educación en todo el virreinato, tenían muchas tierras, entonces va a haber mucha envidia por parte de personas codiciosas que van a querer las tierras de los jesuitas y pues los van a expulsar, les van a quitar sus tierras. Y bueno, esto es también un hecho importante de la época del virreinato, ¿ya? Muy bien, continuamos. Dice, para poder ejercer un buen gobierno,
el rey español contó con dos órganos que se dedicaron exclusivamente al gobierno de la colonia. Vamos a subrayar esta parte, ¿ya? Dos órganos que se dedicaron exclusivamente al gobierno de las colonias. ¿Cuáles fueron estos dos órganos? Estos dos órganos fueron la Casa de Indias y la Casa de Contratación de Sevilla, ¿ya? Muy bien, vamos a ver de qué trata cada uno, ¿ya? Consejo de Indias. Fue creado por el rey Carlos I, ¿ya? Vamos a subrayar esta parte. El Consejo de Indias, creado por el rey Carlos I. En 1524, dice. Y estaba formado, ¿no? Y estaba formado por juristas. ¿Qué es un jurista? En este caso, un jurista viene a ser una persona eh, relacionada a las leyes, ¿no? Un abogado, como hoy diríamos un abogado, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, su nombre oficial es de Real y Supremo Consejo de Indias. Ajá, ya. El Consejo de Indias, su nombre oficial es Real y Supremo Consejo de Indias, ¿ya? Entonces, esta va a ser una de las primeras instituciones, ¿ya? que, que va a crear el virrey, perdón, el rey de España, para, eh, para organizar y poder gobernar el virreinato, ¿no? Muy bien. Entonces, dice, esta institución, el Consejo de Indias, era la más alta autoridad en la América española, después del rey. Ajá. Entonces, el Consejo de Indias, subrayamos también esta parte, era la más alta autoridad en la América española, ¿ya? Después del rey, obviamente, ¿no? El rey es el principal y luego viene el Consejo de Indias. Sus miembros, los consejeros, eran hombres distinguidos por sus servicios y estuvo conformado por un presidente y varios consejeros, ¿no? Dice, asesoraban al rey en el gobierno de sus colonias. Ujú. Y acá tenemos sus funciones, ¿ya? Hay cuatro funciones que tienen los miembros del Consejo de India. Tienen una función legislativa. ¿En qué sentido? Que elaboraban leyes, ¿ya? Elaboraban leyes para las colonias, ¿ya? Estas leyes eran denominadas como leyes de Indias, ¿ya? Tienen una función política, ¿ya? Ya que establecían los límites del territorio, proponían nombres al rey para asumir los cargos como el de virrey, corregidor, intendente, ¿no? Ellos eran los que creaban estos términos, ¿no? Que hemos estado viendo, ¿no? El de corregidor, el de intendente, ¿no? Que aparece aquí. Ya, muy bien. Continuamos. Entonces dice, tenían una función de supervisión, como bien se menciona aquí también, ¿no? Dice, supervisaban la conducta de los funcionarios mediante mecanismos de control, como las visitas y juicios de residencia. Aquí, por ejemplo, tenemos una imagen, ¿no? Aquí tenemos una imagen, ¿ya? De, eh, de las leyes que eran creadas en este tiempo, ¿no? Por este Consejo de Indias, ¿no? Tenían una función judicial. ¿En qué sentido? Impartían justicia, ¿ya? Impartían justicia, ¿ya? Eran como jueces también, ¿ya? Y también tenían una función eclesiástica, ¿ya? Eclesiástico quiere decir, relacionado a temas de la iglesia, ¿ya? Dice, se encargó de dar autorización a la publicación de los documentos pontificios, ajá, todo lo relacionado con la iglesia, ¿ya? Muy bien. Entonces, ya, y tenían una función financiera, ¿no? ¿En qué sentido? Ellos establecían los impuestos, ¿ya? Los impuestos que debían pagar, ¿no? Los indígenas en este caso, ¿no? Muy bien. Esto es con respecto a el Consejo de Indias, ¿ya? A ver. Astrid Acosta, ¿estás?
Astrid, Astrid, ya no está. Valeria, Valeria Ormeño. Sí, ¿Qué tal, Valeria? ¿Cómo estás? Buen día. Un favor, ¿me puedes apoyar leyendo el punto C, Casa de Contratación de Sevilla? Casa de Contratación de Sevilla. Fue Ujú. creada en 1503 con el propósito de reglamentar, fomentar el comercio entre España y sus colonias y de controlar el ingreso y salida de personas de las Américas. Su sede fue la ciudad de Sevilla, cuyo puesto era el único puerto autorizado por la corona para el tráfico marítimo con América. Ujú, sí, continúa, por favor. Las funciones. Funciones. Aduaneras. Grabó con diversos impuestos a las mercancías exportadas e importadas. Recaudaba el impuesto de quinto real y perseguía al contrabando. También se cobraba el impuesto llamado avería, tiempo de pertenencia en el puerto. Judiciales fue el Tribunal de Justicia en asuntos de comercio y navegación. Daba fallos en pleitos entre comerciantes y marinos mercantes. Incluso contaba con cárceles. El fallo solo podía ser apelado ante el Consejo de las Indias. Académica. Funcionó como la Academia Náutica, dictaba cursos sobre marina mercante y terminó llamándose Universidad de Mariantes. Su máxima autoridad era el piloto mayor de las Indias, quien tenía el patrón real o el mapamundi más completo que existía en España. Ya, muy bien, muchas gracias. Entonces, podemos ver aquí que, como bien dice, la Casa de Contratación de Sevilla, ¿ya? Tenía el propósito, ¿ya? Vamos a subrayar esto, ¿ya? Tenían el propósito, o sea, la función, la finalidad, de reglamentar, fomentar el comercio entre España y sus colonias. Entonces, la Casa de Contratación de Sevilla tenía una finalidad comercial, ¿ya? ¿Ya? Y bueno, fomentaba y reglamentaba el comercio y controlaba el ingreso y salida de personas de las Américas, ¿no? Dice. Muy bien. Y como su nombre bien lo dice, como bien dice su nombre, su sede principal estuvo en Sevilla, en España, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, tenían una función aduanera, ¿ya? ¿En qué sentido? Ponían impuesto a a los, ¿cómo se llama? A las importaciones, ¿ya? A todo lo que comerciaban, a las mercancías que comerciaban, ¿ya? Tenían una función judicial. ¿Por qué? Porque ellos establecían justicia en materia comercial, ¿no? En materia de comercio, ¿no? Y navegación. Y también tenían una función académica. ¿En qué sentido? En ese tiempo, obviamente, no había Google Maps, ¿ya? En ese tiempo no había Google Maps y como no había Google Maps, obviamente, todo lo que se sabía alrededor de la navegación, alrededor de en cuanto a mapas, ¿ya? Como no había Google Maps, todo era en, en papeles, ¿no? En cartas, ¿no? Ujú, se le llaman cartas, ¿no? Mediante la cartografía, pues, ¿no? Se establecían mapas, se tomaban medidas, ¿no? Entonces, acá como menciona, ¿no? Funcionó como la Academia Náutica. ¿Qué es una Academia Náutica? En este caso, una institución que digamos, tenía los últimos conocimientos en cuanto a ubicaciones, ¿no? En cuanto a rutas, ¿no? Entonces, con el tiempo, ¿ya? Dice, terminó llamándose Universidad de Mareantes, ¿no? Bueno, de mareantes no en el sentido de que se marean, sino en el sentido del mar, pues, ¿no? De lo relativo al mar, ¿ya? Muy bien. Entonces, punto 2 dice, controlando a las autoridades, los sistemas de control. La corona supervisó las actividades de sus funcionarios en las colonias a través de dos mecanismos. Ajá. Ya, ¿qué pasa? Que obviamente el rey tiene sus encargados, ¿no? Ya tiene el virrey, tiene a los miembros de la Casa de Indias,
tiene a los miembros de la Casa de Contratación de Sevilla ya. Pero el rey también necesitaba saber que estos funcionarios cumplieran su función, ¿no? Cumplieran su misión. Entonces tenía que supervisarlos, también a ellos. ¿Y cómo los supervisaba? Ya, a través de dos mecanismos, ¿no? A través de dos, vamos a subrayar esta parte, a través de dos mecanismos de control, ¿ya? El rey supervisaba a sus funcionarios a través de dos mecanismos de control. ¿Cuáles eran esos mecanismos? Las visitas, ¿no? Las visitas y los juicios de residencia, ¿no? Acá menciona eso, ¿ya? Las visitas y los juicios de residencia. Entonces, las visitas eran inspecciones que realizaba un visitador, valga la redundancia, elegido por el Consejo de Indias. Tenían como función investigar cualquier acto de corrupción por parte de funcionarios virreinales, ¿ya? Las visitas podían ser de dos tipos, dice, específicas cuando se aplicaba a una provincia por las continuas quejas y generales cuando se aplicaba a todo el virreinato, ¿no? Muy bien. Y finalmente los juicios de residencia, que son procesos en los que a los que eran sometidos los funcionarios públicos, en especial los virreyes. Podían presentarse denuncias contra un funcionario y éste tenía el derecho de defenderse antes de ser juzgado. Muy bien. Aquí hay una advertencia, es un cuadrito, dice, las preguntas sobre el Consejo de Indias y los mecanismos de control han sido frecuentes en los exámenes de admisión, ¿no? Entonces, Consejo de Indias, ¿ya? Lo que vimos aquí, ¿ya? Es una institución, ¿no? Un órgano creado por el rey para una mejor organización del virreinato, ¿ya? Y también se mencionan aquí los mecanismos de control. En este caso, los mecanismos de control, hemos visto que son dos, ¿no? Son dos mecanismos de control que estableció la corona, las visitas y los juicios de residencia. ¿A quién controlaban? ¿A los indígenas? No. Estos mecanismos de control estaban dirigidos hacia las autoridades que el rey nombraba, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos a pasar con las preguntas, ¿ya? Vamos a pasar con las preguntas a continuación, ¿ya? Muy bien. Dice, actividad de aplicación. A ver. Dinastía, dinastía que gobernó España, ¿ya? En el siglo XVII, ¿ya? Habíamos visto que, según nuestro cuadro, ¿ya? Del 16 al 17, a ver, Sayumi. Profesor, le quería decir que una disculpa por entrar tarde de nuevo. Me ocurrió algo urgente y no pude entrar temprano. Entiendo, Sayumi, no te preocupes. Justamente hablando de asistencia, a ver, vamos a colocar la asistencia ya, antes que se me pase. Un momento, un momento. A ver, ¿dónde está? Ya, aquí está. Ya, no te preocupes, Ayumi. No hay problema, no hay problema. Ya, muy bien. Entonces, a ver, un momento, un momento. Ya, listo. Ahora sí. Entonces, vamos a continuar, ¿ya? Estábamos viendo la pregunta uno. En este caso, la respuesta es la opción B, ¿ya? Dinastía que gobernó España en el siglo XVII son los Habsburgo, ¿ya? Muy bien. Pregunta número 2. Rey que gobernó España, ¿ya? Y creó las leyes nuevas, ¿ya? En este caso va a ser Carlos I, ¿ya? Es la opción A. La opción A. Carlos I es el que promulga las leyes nuevas. Recuerden que estas leyes nuevas buscaban proteger a los indígenas y limitar el abuso de las encomiendas, que en su momento, pues, ¿no? Eran
en su momento fueron la principal ambición, ¿no? de los pobladores de la colonia, ¿no? Muy bien, entonces, vamos a continuar, ¿ya? La número 3 dice, la número 3, la institución metropolitana, ¿no? La institución metropolitana que se encargaba de la elaboración de leyes para América. Ajá. ¿Qué institución metropolitana se encargaba de la elaboración de leyes? Tenía una función legislativa. ¿Recuerdan? Ya, acá está. Tenía una función legislativa. En este caso es el Consejo de Indias, ¿ya? La opción es la B. Consejo de Indias, ¿ya? El Consejo de Indias. Ya, muy bien. Continuamos. Dice, autoridad metropolitana que designaba a los virreyes, ¿ya? A ver, a ver. Sarik, Dayana, ¿estás? Sarik, Dayana, ¿estás? No está. Fiorella, Fiorella Julca. Sí, profesor. ¿Qué tal, Fiorella? Fiorella, ¿qué entiendes o qué habíamos dicho que era una autoridad metropolitana? ¿Recuerdas? ¿Qué cosa significa ser una autoridad metropolitana? ¿Está aquí en el virreinato en el Perú o está en España? ¿Dónde se encuentran las autoridades metropolitanas? Es que no entendí porque entré recién, tenía problemas con internet. Ah, ya entiendo, no te preocupes, ¿ya? Recuerden, chicos, ¿ya? Que habían dos tipos de instituciones que crea la corona, ¿no? Acá está, en la primera parte dice, habla de autoridades metropolitanas y autoridades locales, ¿ya? No se olviden de esta parte. Entonces, cuando se habla de autoridades metropolitanas, se hace referencia, ¿ya? A autoridades o instituciones que se encuentran en España, ¿ya?